Qué gusto poder estar reunidos una vez más para el estudio de la Palabra de Dios en esta semana Herederos del Reino. Hoy nos corresponde estudiar un tema que tiene que ver con la especialidad de Dios. Llevar del caos al orden. ¿Saben que el caos es algo que a la gente no le suele agradar? Por ejemplo, cuando las damas, las madres, las amas de casa o las personas que conviven en un hogar se dan cuenta que la casa está desordenada, no es grato estar viviendo así. E inmediatamente, rápidamente, la gente busca cómo ordenar la casa. Pues bien, nosotros en esta ocasión vamos a estudiar de qué manera Dios desea que nosotros salgamos del caos, dejemos el desorden para llevar una vida que Dios quiere conducir, ordenarla y guiarla. Para comenzar el estudio de esta ocasión, vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 4. Tenemos allí la historia de uno de los personajes más conocidos del libro de Daniel y quizá de la Biblia, es Nabucodonosor. Y nosotros ya conocemos a este personaje anticipadamente porque siempre se presenta como un rey muy orgulloso, como un rey que tiene mucho carácter para ejecutar sus órdenes y todo ello, ¿verdad? Pues aconteció en el capítulo 4 que este capítulo narra la historia de la humillación de este rey. Y allí nosotros encontramos un capítulo muy diferente al resto, porque es aquí quien en primera persona, Nabucodonosor mismo narra esta historia. Dice, por ejemplo, Daniel 4.1, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos y naciones. Versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Altísimo ha hecho conmigo. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando no Daniel, está hablando Nabucodonosor. Es muy interesante esta parte del relato dentro del libro. Nos imaginamos nosotros a Daniel teniendo ese vínculo con Nabucodonosor, quizá teniendo esa autorización mutua para dejar el registro de esta historia dentro del libro que Daniel está escribiendo. Nosotros encontramos en el versículo 10 que Nabucodonosor narra una visión y dice allí, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande y crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se lo alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. ¿Saben que anteriormente Nabucodonosor había construido una imagen cuya parte superior era de oro? Y él había recibido la revelación de que de él se trataba ese segmento de oro de la imagen. Era este orgulloso rey el que posiblemente intuía cuando se hablaba de este árbol que crecía, que se hacía fuerte, que su copa llegaba hasta el cielo. Era este orgulloso rey el que muy posiblemente entendía o intuía de que esa visión, este sueño que había tenido, tenía relación con él porque él siempre era representado, se galardonaba hacia sí mismo como un ser grande de esa manera. Pero cuando en medio de esta revelación él recibe la orden y dice, escucha, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias. Ese árbol tan grande y orgulloso de un de pronto tendría que ser cortado. Saben que esto turbó el corazón de Nabucodonosor porque sentía que el sueño consistía en él. Era un sueño que tenía que ver con su propia vida. Y por eso Daniel, al interpretar, le dijo, tú eres ese árbol. Saben que toda la vida de éxito de Nabucodonosor fue llevada al caos, al recibir tanto testimonio de Dios, pero haberlo rechazado. Finalmente, el orgullo lo llevó al caos. Y saben, amigos, esta historia de un grande rey que terminó viviendo como las bestias, no importa, habría sido el constructor de una nación tan enorme, grande y poderosa como Babilonia en aquellos tiempos. Ahora el rey
no obstante tenía que vivir como las bestias del campo. Esta historia nos hace recordar la historia de otro jardín, el jardín inicial, el jardín del Edén. ¿Cómo es cuando el hombre procura tener el protagonismo? En el libro de Génesis, donde nosotros encontramos la narración de nuestros orígenes, encontramos allí que Dios crea los cielos y la tierra, y encontramos que el Señor convirtió todo lo desordenado y todo el caos en orden al crear. Dice allí, Génesis 1, versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa tierra desordenada y vacía era llenada de orden conforme Dios iba hablando. Enseñanza. La palabra de Dios siempre lleva del caos al orden. ¿Cómo tú puedes saber que Dios dirige tu vida? Cuando Dios, al introducirte en sus caminos, comienza a cambiar aquello que la conciencia a menudo desacreditaba, aquello que la conciencia a menudo no gustaba, pero ahora tú comienzas a sentir el gusto, el deseo por las cosas espirituales, por las cosas de Dios. A menudo cuando uno quiere ser el propio protagonista, las cosas se malogran. Qué diferente es cuando Dios es el protagonista. Por ejemplo, Nabucodonosor procuró ser protagonista de su vida, pero tuvo que ser humillado para entender. ¿Saben que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, el protagonista es Dios? Es Dios el que dijo, es Dios el que habló y las cosas existieron. Pero en Génesis capítulo 3 y capítulo 4, los protagonistas son los hombres. Y en el capítulo 3 tenemos la historia de la caída. Y en el capítulo 4 nosotros tenemos la historia de Caín y de Abel. Qué diferente es cuando el hombre es el protagonista. El hombre como protagonista trae la historia en consecuencia del pecado y la caída. Pero cuando Dios era el protagonista, las cosas fueron hechas buenas en gran manera. Es muy interesante, por ejemplo, nosotros leemos en Génesis 1, versículo 28, lo que Dios producía cuando Él era el protagonista. Dice así, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando Dios es el protagonista, hay bendición. Pero cuando el hombre es protagonista, sucede lo contrario. En Génesis capítulo 3, versículo 17, nosotros encontramos que se dice así, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Cuando el hombre es el protagonista, no acontece lo bueno, viene más bien la maldición. Y esto implica que nosotros tenemos que saber rendir nuestro corazón a Dios, permitir que el Señor sea el protagonista, porque Él, no importa que nuestra vida se encuentre en caos, se encuentre en desorden, es la persona que puede ordenar. Ahora, lo más hermoso en la Biblia es que incluso en medio del caos, dice la Biblia en Génesis 3 que Dios se acercó al hombre y que Dios tuvo un diálogo. Génesis 3:9, Dios se acercó a Adán y le preguntó, versículo 10, Génesis 3:9 y 10, se acerca al hombre y le pregunta, ¿dónde estás? No era que Dios no sabía dónde se encontraba. Esa pregunta va más allá. Era el ¿dónde estás? En el sentido espiritual, en el sentido del corazón. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde entregaste tus caminos? Y saben que es en ese sentido que Dios siempre procura saber cuándo nuestra vida se puede hallar en caos. Y Él te pregunta en esta ocasión, ¿dónde está? ¿Dónde está tu corazón? ¿Se encuentra en orden?
¿O sientes que tu vida está desordenada? ¿Sientes que tu vida está vacía en sí misma? Pues Dios te hace un llamado. Y de la misma manera, el Señor es quien restaura aquellas consecuencias de nuestros pecados. Saben que la peor consecuencia del pecado en el jardín del Edén fue la pérdida de relaciones. Se perdió relación del hombre con Dios, se perdió relación del hombre con su esposa, se perdió relación del hombre con los animales, con la creación, con su entorno, todo se volvió vil. Pero es Dios quien ahora se presenta con la bendita esperanza y quien puede restaurar incluso esas relaciones perdidas que a menudo generan caos. Es Él el que, si tú entregas tu vida, tu corazón, puede reconstruirla. Si la Biblia dice que nosotros en Cristo Jesús somos hechos nuevas criaturas. Hoy mi invitación es a entregarle a Dios ese caos que puedes estar pasando tú en tu vida. Y no importa un corazón orgulloso como el de Nabucodonosor, que se jacta de grandes cosas, o una persona quizá con una vivencia sencilla, humilde. Todos tenemos cómo pasar a una vida que es transformada por Dios. Y así como Nabucodonosor terminó testificando, diciendo, Dios me sacó de mi caos. Terminé viviendo mi vida como una bestia, pero reconocí a Dios finalmente. Dios es quien puede también obrar la salvación en tu vida. Que Dios te bendiga en esta ocasión.